El pequeño Dios. Eran las 12 de un cálido día, donde el sol iluminaba la tierra que los humanos pisaban y calentaba los cuerpos que resistieron al frío la noche anterior. Ian y sus padres, Franco y Josué, iban camino a la iglesia aquel cálido día. La familia llevaba 8 años existiendo desde el momento en el que se formó, y desde aquellos ayeres hasta la fecha, era el primer día que iban a rendir culto a la religión que originalmente fueron pertenecientes de jóvenes. La razón por la cual no se habían presentado antes tenía sus raíces en el miedo a la discriminación por parte de la sociedad hacia su unión. Pero los tiempos cambiaron y ahora no era tan aceptada dicha discriminación como lo fue hace 8 años. Ambos padres querían que el pequeño creciera con una buena formación espiritual y plena, así que no dejaron pasar más el tiempo. La familia llegó a su templo religioso y tomó un lugar en específico. Todos a su alrededor clavaron su mirada discriminatoria hacia ellos, como si les culpasen de todos los males. Aquellos dos no se retractaron bajo ninguna circunstancia y continuaron firmes con su postura. Aunque por dentro estuviesen muertos de miedo, querían darle un buen ejemplo a su hijo, que no había nada que avergonzarse, y por el contrario, lo que nace del amor no tiene por qué ser juzgado. Sea cual sea el caso, desgraciadamente esta no era la mentalidad que tenía el resto de la sociedad por estos alrededores. Entre las multitudes se escuchaban murmullos, algunos muy evidentes al igual que otros convincentes. Todo aquello se acalló tras los primeros toques de las campanadas anunciando la llegada del sacerdote a los aposentos de Dios. Aquel hombre, de vestiduras blancas y verdes, llegó hasta el altar y se colocó tras de éste. Fue entonces cuando la celebración dominical comenzó, y todos, sin olvidarse de aquella familia, siguieron la tal acostumbrada rutina de la misa. Todo transcurrió muy bien hasta llegar el momento de la lectura bíblica donde, irónicamente, era la hora de hablar de la homosexualidad en relación con los pasajes divinos. Fue ahí donde comenzó todo. Aquellas palabras exactas tuvieron su interpretación humana por parte del sacerdote y fueron secundadas por todos los presentes. En ese fatídico momento, uno de los miembros de la religión se levantó protestando. «Sacerdote, yo tengo una confesión que hacer». «Adelante, hijo». Aquel hombre había guardado sus más fuertes y duras palabras para lo que se veía venir por todos. «Quiero confesar que me siento indignado, padre. Me siento totalmente indignado, y creo que hablo por todos mis hermanos aquí presentes, al decir que nuestra iglesia fue hoy manchada». El sacerdote puso una expresión dudosa en su rostro. «¿Por qué, hijo? ¿Qué es lo que pasó?» «Oh, padre, aquellos seres aberrantes de los que nos habla nuestro Padre Celestial, aquellos que desafían la ley de Dios, han venido aquí a retarlo nuevamente con su sola presencia». Todos se quedaron callados unos momentos. Algunos discriminatoriamente voltearon a ver a la pequeña familia, que apenas había cumplido con su primer día en el templo. «Hijo, no lo malentiendas. Es claro que Dios, nuestro Señor, odia y aborrece a la homosexualidad, pero ama a los homosexuales. También son sus hijos, y los ama. Tal vez ellos escucharon su llamado, y han venido aquí a enmendar su horrible pecado. Oídlo, ustedes hijos pecadores. Si han venido a arreglar y encomendar su vida a Dios por tal infame pecado, es ahora cuando deben hacerlo. Vengan aquí y pidan su perdón a Dios por todo». Josué se quedó mudo. No supo qué decir. Franco, por otra parte, se encontraba muy enojado. Podía escucharse prácticamente por toda la iglesia cómo tronaba su dedo enfurecido. Al final, no toleró estar ni un minuto más. Tomó la mano de Josué y en su brazo al pequeño Ian, y lo sacó de ahí. Las miradas lo seguían, incluso hasta el final del templo. Ni un solo momento dejaron de acosarles. «¡Ah! Te lo dije. Te dije que no era buena idea volver a la iglesia. ¡Mira lo que pasó!», reclamaba Franco a Josué. La fuerza y la dureza de su voz mostraba lo furioso que estaba. Desde que se casaron hasta la fecha, nunca permitió que nadie levantara ni una mano ni una palabra contra su familia. Se sentía impotente, y eso se podía palpar. «Lo sé, ya lo sé. Pensé que las cosas habrían cambiado. Pensé que por fin habríamos dejado de ser discriminados. Creo que me equivoqué. Estaba tan concentrado en que Ian tuviese una educación religiosa basada en amor que no me di cuenta dónde lo estábamos llevando». La pareja seguía lamentándose por aquel día, sin notar que el pequeño Ian, de 8 años, estaba escuchando todo lo que pasaba. «¿Esto es por mi culpa?», pensaba el niño, al suponer que todo ese problema comenzó a raíz del deseo de sus padres por formarlo espiritualmente. Quería ir con ellos y tratar de solucionarlo, pero sentía que solo empeoraría las cosas.
No se sentía con los elementos necesarios como para confrontar a sus padres en estos momentos. Con un mal sentimiento, dejó dentro de él y salió al patio. No quería seguir escuchando a sus padres discutir, así que abrió la puerta y se fue. Mientras el tiempo pasaba, Ian se balanceaba en su columpio. Recordaba que una vez, cuando era un poco más pequeño, sus padres jugaron con él ahí. Lo balanceaban entre los dos mientras reía. Se veían tan llenos de gozo por aquel entonces. El pequeño Ian estaba tan inmerso en recuerdos que no notó la presencia de alguien cerca suyo. ¡Hola!, dijo una voz. Ian se asustó e instintivamente buscó el origen de la misma. La encontró en el cuerpo de un niño de su edad, sentado en el columpio de al lado, meciéndose a sí mismo con la mirada clavada en sus propios pies. ¿Quién eres tú?, preguntó Ian un poco asustado. Aquel niño volteó a ver y casi al instante le regaló una sonrisa. «Soy Dios». Ian, quien ahora se encontraba realmente confundido, con gran debilidad se atrevió a cuestionar al niño. «¿Dios? ¿El sujeto del que hablaron en la iglesia el día de hoy?» «No exactamente, pero sí. Por decirlo así, soy él». Si antes se encontraba confundido, Ian ahora estaba más que confundido. «Pero no lo entiendo. ¿El señor del que hablaron no se supone que es un adulto?» «No necesariamente. Tengo muchísimos años, es verdad, pero no por ello debo de tener el cuerpo de un adulto». Ian se sentía dentro de un mar de dudas y contradicciones, con lo poco que sabía de Dios con un día en la iglesia. ¿Dios no es un adulto? ¿Dios no debería estar en el cielo? ¿Acaso Dios puede vivir entre los humanos? ¿Por qué es un niño? Pero por alguna razón creía sentir la razón, así que no quiso preguntar más. Aquellos dos siguieron columpiándose un largo rato, tiempo en el cual ambos se mantuvieron callados, hasta que de momento la voz de Franco sonó una vez más. «Está decidido. No volveremos a esa iglesia nunca más. Ahora debemos de pensar cómo le explicaremos lo que pasó hoy a Iván». «Tus papás parecen muy preocupados por ti». «Lo sé. Hoy pasó algo muy feo que enojó a mis papás. No entiendo muy bien por qué y tuvo algo que ver con lo que dijo el sacerdote antes de que nos fuéramos. Dios odia a la quién sabe qué, pero ama a los no recuerdo qué más. ¿Qué son esas dos cosas?» El niño desconocido miró a Iván y después de ello miró al cielo, como si les estuviese comparando. «No lo sé. No conozco a profundidad el lenguaje de los hombres. Tampoco sé a qué se refieren con el amor del que tanto presumen yo siento por ciertas personas o por otras, porque yo amo a todos en general. Nadie por encima de nada, ni nada por encima de nadie». «Pero no entiendo. Entonces, ¿por qué mis papás se enojaron tanto?» «Es seguro que por las palabras que dijo el sacerdote». Ian recordó que, mientras el sacerdote recitaba las palabras que enojaron a sus padres, éste estaba leyéndolas de un libro grande y grueso que se encontraba sobre la mesa. «Recuerdo que ese hombre estaba leyendo las palabras que les dijo a mis papás, y otro señor se levantó diciendo que ellos habían atentado contra su palabra. ¿Acaso ese libro es tuyo? ¿Tú lo escribiste? ¿Mis papás hicieron algo malo?» El otro niño, tras escuchar aquellas palabras, se bajó de un salto de su columpio, puso sus manos tras de su nuca y respondió: «No, yo no escribí ese libro. No acostumbro a escribir en hojas y mucho menos con tinta, aunque sí me gusta escribir. Cuando quiero escribir algo para ustedes, generalmente escribo con mi dedo en sus corazones, y cuando el propietario del mismo lee lo que escribí en él, se llena de gozo y lo comparte con otro. El mensaje se graba de un corazón a otro y se reparte por el mundo. Como tal, no tengo la necesidad de escribir, pero si en algún momento hubiese tenido la necesidad de escribir algo como un libro, esto hubiese sido de una sola hoja, y dentro de esta hoja estaría escrita la palabra amor, porque amor es todo lo que el hombre necesita conocer para vivir pleno y feliz». Ella miró asombrado a aquel niño que hablaba tan complejo para su aparente edad. «¿Y por qué solo amor?» «¿Mm? Eso es simple, porque del amor se deriva todo lo demás, y algo que viene del amor jamás será malo y jamás hará daño al hombre». O tal vez se deba a que estoy acostumbrado a escribir sobre pequeños corazones donde las largas palabras no tienen lugar. En la memoria de Ian resonaron esas palabras, como si las hubiese escuchado de algún lado, y, de repente, lo recordó. «Sí, esas mismas palabras me dijeron mis padres antes de entrar a la iglesia.
Algo que viene del amor jamás será malo. El extraño niño ajeno miró con gusto a Iván. Entonces, tus padres ya saben un poco. Tal vez fue eso lo que escriben ellos. Si tú y toda tu familia vino del amor, entonces ninguno de ellos es malo, ni puede causarle ningún daño a los hombres. Fue entonces cuando Iván sintió cómo desde el fondo de su alma todas las preocupaciones se desvanecían rápidamente, y en su lugar, una cálida llama comenzaba a arder, llenando de calidez su corazón. Muchas gracias, Dios. El otro niño, quien se hacía llamar Dios, tomó entre los brazos a Ian y se despidió. Creo que ahora sabes lo que debes hacer. Pero cuando Ian trató de ver el rostro de Dios, este ya no se encontraba ahí. Era como si se hubiese desvanecido de un momento a otro. Pero eso no le preocupó a Ian. Sentía y daba por hecho que Dios estaba a su lado, a pesar de que no lo viera más. Rápidamente, Ian subió la escalera y les habló a sus padres. Les comentó que quería ir a la iglesia el próximo domingo. Había algo que quería aclarar con el sacerdote. Pasó la semana, y el día tan esperado por Ian y tan temido por sus padres había llegado. Al estar frente a la puerta, tanto Franco como Josué dudaron un segundo en entrar, pero fueron guiados por el sostener de manos de su hijo. Una vez más, la misa comenzó y al igual que el día anterior, todos tenían una mirada discriminatoria hacia ellos. Poco tiempo pasó para que la lectura bíblica tuviera lugar, y una vez más, el mismo sujeto del comentario anterior tuvo lugar comentando algo muy similar al otro día. Oh, sacerdote, ya entiendo que ellos solo han venido a pagar sus atroces pecados, pero ¿es que nosotros, los buenos hijos de Dios, hemos de pagar por todo esto? Hijo, la paciencia es una virtud. Dios mismo te ha enseñado a ser paciente para con quienes tienen una enfermedad. Así que, ¿cómo hacer todo lo posible para sanarlos? Hijos míos, vengan, antepongan al Señor todos sus pecados. Franco estaba furioso. Una vez más se disponía a salir de ahí, pero su furia se redujo al sentir la pequeña mano de su hijo tomándole y llevándole al frente. Ambos se levantaron con él y, a pesar de que no sabían exactamente lo que estaban haciendo, no dejaron solo a su hijo. Qué valiente niño. Tú también quieres ayudar a tus papis, ¿verdad? Dijo el sacerdote con una ternura en su tono de hablar. El pequeño Ian, a quien se le había acercado el micrófono, le tomó con una mano y contestó. ¿Ayuda? Sí, hijo. Tus papis están enfermitos. Ambos son hombres y aún así se enamoraron el uno del otro. Y luego te tuvieron a ti. Eso va contra la palabra de Dios. Pero con tu ayuda podremos salvarlos. Ian se quedó callado. Unos segundos, recordando todo lo que platicó con el pequeño Dios el domingo anterior. Sus padres pusieron sus manos sobre sus hombros. Estaban con él pasase lo que pasase. Mis padres no están actuando contra la palabra de Dios. ¿Ah, sí? Muy bien, amiguito. Supongo entonces que no has leído la Biblia, ¿verdad? Verás, la palabra de Dios está escrita. Lo siento, señor, se equivoca. Lo que está ahí escrito no es la palabra de Dios. El sacerdote cambió su facción de ternura que había sostenido hasta ahora y se mostró más serio, inclusive un poco frío, como si se estuviese preparando para refutar las palabras del pequeño. Hijo, no puedes opinar de algo que no conoces. La Biblia cita claramente en muchas de sus secciones lo que Dios quiere para nosotros y de Él para con nosotros, tales como... Dios no tiene la necesidad de escribir un libro. Detrás del padre y el niño, muchos murmullos se escuchaban. La gente estaba impactada de lo que el pequeño estaba diciendo. Nunca nadie antes había contradicho al pastor. Pequeño, ¿qué te hace pensar que Dios no tiene la necesidad de escribir un libro? Sin este libro, Dios no podría ser capaz de transmitirnos un mensaje de amor y perdón hacia nosotros. Sí lo es. El exalto y el bullicio fueron grandes. Los seguidores espectadores no podían creer lo que el pequeño había afirmado. ¿Ah, sí? ¿Y según tú cómo lo hace? Ian tomó con firmeza el micrófono y contestó. Dios no escribió ese libro, pero eso no significa que no le guste escribir. De hecho, es todo lo contrario. Él ama escribir, solo que él no usa ni pluma ni hojas. Él usa su dedo. Él toca con su dedo los corazones de sus hijos y escribe en ellos un mensaje único para cada uno, el cual les llena de gozo y comparten con otros, que a su vez reciben el mensaje en sus corazones. Esta es la manera en la que Dios escribe. Toda la comunidad religiosa estaba muda. Nadie podía ni siquiera articular una palabra al respecto. ¿Cómo es que puede saber todo eso el niño?, preguntó el sacerdote casi atónito. Para finalizar, Ian le contestó. Hablé con él en mi patio.
Él no tiene necesidad alguna de escribir un libro como el que usted tiene sobre esa mesa, pero si en algún momento hubiese tenido la necesidad de escribir un libro como esos, lo hubiese hecho de una sola hoja y dentro de ella escribiría amor, porque amor es todo lo que el hombre necesita conocer para vivir pleno y feliz, ya que del amor se deriva todo lo demás, y algo que viene del amor jamás será malo y jamás hará daño al hombre, así como mi familia y yo. Ambos vinimos del amor y por venir del amor jamás podremos perjudicar al hombre. Además, también me dijo que desconocía el amor que tanto presumen siente por cierto tipo de personas en especial. Él nos ama a todos, ninguno por encima de otro, y de ningún modo. Ah, y mis padres no están enfermos. Siguen el mensaje de amor que Dios, sabiendo que no le hacen mal a nadie. Adiós. El pequeño volvió a tomar la mano de sus padres y se fueron de aquella iglesia. La gente nuevamente no les quitó la mirada de encima al salir, pero a diferencia de la última vez, se les veía con una cara de estupefacción, al no poder digerir lo que el pequeño les había hecho saber. Ellos jamás volvieron a la iglesia, y criaron a su hijo espiritualmente en casa, sabiendo que nada le hacía falta, puesto que el amor que crecía en su hogar era suficiente para hacerle saber que Dios estaba ahí con él.